Bueno, pues en la tutoría de hoy vamos a avanzar con un nuevo concepto de la programación que es súper útil, que es el concepto de función. Hasta ahora siempre hemos supuesto que nuestro código, digamos, está siempre en un bloque de instrucciones. Puedo hacer muchas cosas, pero siempre hay un bloque principal de instrucciones. Por eso se llama, como es el bloque principal, en inglés principal se dice main. Entonces por eso ponemos main al principio, porque estamos definiendo el bloque. Hoy vamos a ver cómo se pueden dividir en otro tipo de bloques. Os lo propuse como lectura la última vez. Esa idea de dividir en bloques de instrucciones es la idea de función en programación. Entonces, visualmente, un poco con este mismo modelito que yo decía antes, hemos visto que un programa normal, pues, es un programa básico, pues son unas instrucciones que se ejecutan en orden. Cuando quiero hacer una ejecución condicional, pues establezco como una bifurcación en mi ejecución, que en algún punto vuelven al flujo principal. Si yo quiero hacer repeticiones de instrucciones que se ejecute un fragmento varias veces mientras se cumple una determinada condición, estoy hablando de un bucle, ¿no? Y lo que vamos a ver hoy va a ser cómo puedo coger y hacer un bloque de instrucciones, agruparlo, porque es muy común, imagínate un bloque de instrucciones que uso mucho a lo largo del código. Ese bloque de instrucciones se va a llamar función, de forma que yo en el hilo principal de vez en cuando voy a llamar, se ejecutarán esas dos instrucciones, volverá. Seguiré en el bloque principal y en algún otro punto volveré a llamar la función y devolverá el código de instrucciones. Como un código que voy a repetir, que uso mucho, por ejemplo, y quiero tenerlo aislado. Lo escribo una sola vez y lo uso muchas veces a lo largo de mi código. Ese es el concepto de función, ¿vale? Bien, para ello voy a apoyarme un poco en donde los ejercicios que os planteé el otro día. Voy a hacerlo rápidamente porque más o menos esto habéis sido capaces de hacerlos. Este lo hicimos nosotros ya en clase, ¿no? Que era el de la pirámide famosa que estuvimos haciendo el otro día. Pero os dejé como ejemplo, como ejercicio para casa, el triángulo de asteriscos y arroba y la pirámide vertical de asteriscos. ¿Fuisteis capaces de hacerlo? Más o menos, un poquito, regular. Bueno, voy a plantearos yo primero, lo voy haciendo directamente con vosotros para que lo veáis cómo sería este triángulo de asterisco y arroba, y después nos ponemos con el de la pirámide vertical de asterisco. Bueno, lo que sí, primero, para que si os equivoquéis un poquito, empecemos todos con este código que tenemos ahí. Os dejo 5 minutitos para que lo ejecutéis, que os funcione. Dime el número de niveles y que te ejecute y te haga la pirámide triangular. Venga, a ver, esto debemos ser capaces de hacerlo todo en 5 minutos, ¿no? De partida. Voy escribiéndolo yo. Bien. A ver. Arranco el entorno. Bien, pues sería un nuevo proyecto de consola de tipo C. Bien, ¿cómo sería el proyecto? Bueno, pues sería la tutoría, voy a llamarle tutoría 5. Bueno, voy a crearme una carpeta nueva que se llame code, una carpeta que se llame T05 y dentro de ese T05 vamos a ponerle al proyecto, por ejemplo, pirámide. Y aquí, pues, prácticamente el código es prácticamente lo mismo. Lo único que voy a hacer es pedirle un dato al usuario. Voy a copiarlo directamente de aquí. Lo único que bastaría para que esto funcionara es pedirle un dato al usuario, que es la altura del código. Por cierto, no sé, os conté lo de las teclas rápidas. Os recomiendo que siempre os acostumbréis a escribir, a no usar el ratón. Cuando queramos aumentarle para seleccionar el texto con Shift y el texto selecciona, y después con tabulador o Shift tabulador te permite, dado un bloque, ponerlo tabulado. Entonces esto te permite pues poner bonito el código mucho más rápido, ¿no?
Bien, bueno, pues para este caso lo único que me hace falta aquí es una variable, en este caso altura, y int altura, lo solicitamos. Fijaros, ¿habéis visto cómo lo escribo yo? Para no olvidarme, cada vez que escribo un print, no hago print comilla y empiezo a escribir, sino lo que hago, si os habéis dado cuenta, siempre que escribo print hago paréntesis, paréntesis, punto y coma, para no olvidarme. Y después ya comilla, comilla, para no olvidarme. Y ya empiezo a escribir dentro de lo que está ahí. Eso son costumbres que os pueden ahorrar muchos errores el día de mañana, ¿no? Porque así no se os olvida. Altura. Y ahora lo que necesitaría sería un scan tanto por ciento de, porque voy a pedir un entero, y ampersand altura. Bien, pues además también habéis visto cómo agrupamos en bloques de código para saber que todo tenga que ver, todo lo que tenga que ver esté ordenado. Y ya está, esto debería de funcionar. Si yo le doy aquí el único botón que le doy aquí yo explícitamente es este, pero la verdad es que se podría incluso, si es F6, directamente podríamos hacer. Yo ese nunca me he acostumbrado, pero tengo le doy F6. Me dice que sí, que si lo quiero ejecutar, me sale aquí al lado 5 y ya me hace el bloque. Perfecto, esto funciona. Bien, esto con respecto a la pirámide. ¿Qué es lo que habría que cambiar para hacer que esto te diga siempre un número, te pida un número siempre impar? Pues fijaros, si yo lo que quiero es que me pida siempre, que me compruebe si es un número impar, ¿qué tengo que hacer cuando yo quiero hacer una comprobación y mostrarle un mensaje, hacer una cosa u otra en función de una determinada condición? ¿Qué tipo de estructura tengo que usar? Exacto, cuando yo quiero condicionar. Entonces yo sé que cuando, en función de una determinada condición, imaginaros, cuando sea par, si es par debo dar el mensaje de error. Tengo que decir, hey, error, el número debe ser par. Si no, en caso de que sea impar, es par. No es par. O impar. Bueno, es impar. Vamos a poner. En el caso de que sea impar, entonces sí que debo de hacer lo que decía. Y habéis visto, lo primero voy a hacer simplemente la comprobación. No voy a hacer todavía lo del tema de las cosas estas raras. Simplemente que si no es par, me pida el número otra vez y si es impar, tal. ¿Cuál es la condición que debo de...? Y además, eso supone que debería repetirte hasta que fuera par. Por ahora lo voy a hacer sin repetición, solo una vez. ¿Cómo puedo hacer una comprobación para saber si un número es par o no es par? Efectivamente. Y... Vale, el resto, bueno, pues en programación, siempre que queramos hacer ese tipo de cosas, si es divisible o no, se usa mucho el resto de la división. Y hay un operador que es el operador tanto por ciento, que es lo que os decía aquí, que el tanto por ciento se llama el operador módulo, te dice el resto de la división de un número por otro. Si yo hago así, altura módulo 2, ¿vale? Esto me dice el resto de la división del número entre 2. Entonces, ¿en qué condiciones se dan cuando un número es par? Que su resto entre 2, ¿cuánto es? 0. Esto es un poquito es difícil de saberlo a la primera, pero el módulo es súper útil para eso, porque te dice, oye, si el número es par, yo lo que quería es que os pelearéis un poquito para ver cómo funcionaba lo del módulo, ¿vale? Esto lo que te da es el resto de la división. Si es 0, pues ya sabes que es par. Vamos a probarlo. Yo, como siempre, fijaros que primero escribo poco a poco las cosas, no me pongo a hacerlo de golpe. Voy a probar si esto funciona correctamente. Vamos a probarlo una vez. Le doy F6. Bueno, bueno, si le doy altura 2, error, el número debe ser par. Si le doy otra vez y le doy un 5, ya sí que me hace
Entonces ya tengo esto. Ahora, siguiente característica que quiero añadir. Quiero que me vaya pidiendo cada 2×3 hasta que no sea un número par. Entonces, ¿eso cómo lo hago? Normalmente, ¿cómo puedo repetir indefinidamente hasta que el usuario haga algo? El while. Y quiero que me pida siempre un número, que empiece pidiéndome siempre un número. Entonces, ¿qué es mejor, un while o un do while? Quiero que la diferencia entre el while y el do while es que quiero que entre al menos una vez siempre o que en función de la condición entre o no entre. En este caso quiero que entre una vez siempre. ¿Qué es lo que voy a repetir siempre? ¿Qué es lo que quiero que repita siempre? La pregunta, ¿no? Lo que yo quiero que me repita es pídeme tal. Si yo pongo aquí un while, el problema es que ¿qué condición le pongo de entrada? Bueno, podría ponerla, pero es mucho más cómodo decir, oye, haz esto while el número sea par. Mientras que el número sea par, va a estar preguntando, y ya no me hace falta, bueno, además le imprimo el mensaje de, bueno, perdón, lo he hecho un poco, voy a hacerlo bien. Do, while, no voy a borrar nada. Esto quiero que me lo repita en el caso de que el número sea par. Y hasta con esto estaría repitiendo hasta que el número sea par, hasta que el resto de la división, perdón, mientras el número sea par, va a ir repitiéndolo. Cuando no sea par, saldrá. Entonces, si yo quiero darle un mensajito de error, pues entonces sí que tengo que ponerle aquí la condición también. Pero en este caso no hay else, ¿vale? Como es par, es un poco repetitivo, pero bueno, no hay una manera, si quiero poner el mensajito no hay otra forma, ¿vale? Ahora ya, yo sé que cuando salga del bucle, la variable ya es impar, con lo cual esto ya me sobra, porque ya sé que solo va a salir en el caso de que sea impar. ¿Lo veis? Bueno, entonces, bueno, pues ya está, ya tendría la búsqueda y ya me iría preguntando si yo le doy a F6, ahora sí que sí. Sí. 2, nada. 4, bueno, me falta el que me falta. 8, hasta que no le digo 5. Le digo un número impar. Me falta que aquí esto lo termino en barra n y ya está. Bien, pues ya tenemos prácticamente lo que nos pedían. Lo único que me hace falta ahora es que vaya cambiando. Y aquí esto es una cosa interesante que podemos hacer. Esto lo podemos hacer de muchas maneras, ¿vale? Una manera podría ser comprobando específicamente cada uno de estas cosas, ¿no? Comprobando si estoy en el 1, si estoy en el 2, si estoy en el 3 o si estoy en el 4. O sea, en realidad podría ir comprobando, pero si me doy cuenta aquí, esto es una secuencia que cumple, si digamos me centro en una línea, vamos a imaginarnos que me centro en una línea, voy a ponerlo aquí en un comentario. Yo lo que me pide el enunciado es que escriba siempre líneas del estilo de asterisco, arroba, almohadilla, asterisco, arroba, almohadilla, asterisco, arroba, almohadilla, ¿vale? Que vaya escribiendo esto, ¿no? La línea esta, yo antes lo que estoy escribiendo siempre es asterisco, asterisco, escribo siempre lo mismo, ¿no? Pero ahora estoy pasando a escribir una serie de secuencias, ¿no? Bien, ¿cuál de estos dos bucles es el encargado de escribir la línea de cada uno de los niveles de la pirámide? Me interesa que me respondáis los que no lo habéis hecho todavía. ¿Cuál de estos dos bucles es el encargado de escribir la línea de asteriscos? Efectivamente, el de dentro es el que escribe la línea de asterisco. Entonces, yo lo que quiero aquí es que haya veces que escriba una cosa, otras veces que escriba otra cosa, ¿vale? Entonces, tengo que saber, para yo poder hacerlo, tengo que extraer una condición que dependa del valor de la i en cada caso.
¿no? Voy a ponerlo aquí. O sea, yo lo que querría básicamente es, entendemos que lo que necesito aquí es hacer un if. Si pasa algo, escribo esto. Else. Aquí, permitidme que voy a ponerle el else if justo para que ya como habéis desarrollado, habéis programado bastante, ya no voy a volver a hacer lo del el if ni nada. Aquí lo voy. Sí, pero bueno, da igual. Lo del switch es que como todavía no lo hemos visto, pero no pasa nada. Si yo, esto es un asterisco, si no, una arroba y almohadilla. Arroba y almohadilla. Y esto me sobra. ¿Vale? Entendemos que yo lo que quiero hacer es algo así, ¿no? Que en algunas condiciones me diga, tengo que encontrar una condición aquí que cuando debo de imprimir el asterisco, otra condición 2, la condición 1 y la condición 3 que me dice si debo imprimir una cosa a otra. ¿Lo entendemos? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Claro, ¿qué es lo que va variando en este bucle? ¿Qué es lo que va variando? ¿Tengo algo que varía dentro de este bucle? ¿Qué es lo que va variando? Cada vez que se ejecuta esto, ¿qué es lo único que cambia? El valor de la J, ¿no? Es lo que va variando, ¿no? Entonces, básicamente, fijaros que al principio vale 1, después vale, bueno, sí, vale 2, después vale 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Indefinidamente, ¿no? La J iría variando, ¿no? Entonces, yo básicamente necesito una condición que cuando la J valga 1, 4, 7, ¿vale? Si es 1, 4, 7, me tiene que imprimir un asterisco. Si la J vale 2, 5 y 8 me imprime esto. Si vale 3, 7, 6 y 9 me tiene que imprimir una almohadilla. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo que conseguir una condición que dé cierto. La condición 1 tiene que ser true, ¿cierto? Sí, solo sí. El J vale esto. La condición 2 tiene que ser cierto si J es 2, 5 o 8. Y la condición 3 tiene que ser cierto si solo si la J vale 3, 6. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, y aquí es donde viene la magia. Pero bueno, la magia en el sentido de que, hombre, si no lo han dicho antes es muy difícil llegar a esa condición. Pero ya os doy una pista, se hace con el módulo. ¿Qué condición hecha con el módulo en base de J nos da eso? ¿Qué cumplen a nivel de módulo el 1, el 4 y el 5? El 1, el 4, el 5. Perdón. 1, 4, 7. Que me equivoco. 7. ¿Qué cumplen? Bueno, esto es muy difícil si no lo han dicho antes. Esto básicamente es que el resto de la división entre 4, que es, no, perdón, entre 3, 0, 1 o 2, si la condición 1 es J, J 1 entre 3 es igual a 1. ¿Vale? Si divides entre 3 y te da 1, esa es la división. Esto es si divides entre 3 y te da 2. Y esto es si divides entre... Bueno, ¿lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? 0, 1 o 2. Sí, efectivamente. Y esto es si divides entre 3 y te da 0. ¿Lo vemos? ¿Lo veis? Si el resto de la división te da 1, lo cumplen el 1, el 4, el 7,
Esto básicamente, la forma de verlo es que esto estoy haciendo un patrón de tres números, de tres caracteres que se repiten. Si yo tuviera 4 caracteres, este es en el caso de que tengo 3 caracteres que se repiten. Si yo tuviera 8 caracteres, si yo tuviera, por ejemplo, quisiera poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues lo que tendría que hacer es, sabiendo que hay un número que varía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9. Esto sería J dividido entre 6, porque son 6, la secuencia es de 6 cosas que yo quiero. Es decir, este 6 y este 3 es el tamaño de la secuencia que yo estoy repitiendo. Pero lo que estoy haciendo es modularizar y dividir una secuencia numérica más larga en 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Esto sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 4, 5, lo que daría el módulo de J entre 6. ¿Vale? Es un poco rebuscadillo, pero bueno, básicamente esa es lo que hay detrás. Entonces, bueno, pues ya tenemos nuestras condiciones. Y esto es básicamente lo que debéis usar en la práctica. Bueno, aquí como empiezo en 0, entonces realmente esta no es la condición, lo he hecho un poco raro. Aquí en realidad empieza así, 0, 1, 2, 3, 4, 5, entonces esto no es correcto. Esto sería 0,336. Fijaros que yo, en vez de empezar así, hacerlo todo de golpe, me gusta siempre razonarlo un poquito antes, porque así ya es más difícil que te equivoques. 2, 5, 8, entonces el resto ¿cuál sería? ¿Qué resto de división? 0. Este sería el 1 y este sería el 2. ¿Vale? Porque la J empieza en 0. Para el 0 quiero que me imprima un asterisco, para el 2 para el 1 quiero que me imprima una arroba, para la amarilla quiero que me imprima... ¿Vale? Por eso es 0, 1, 2, las condiciones. Entonces... voy a poner a hacer que no me... Esto es un comentario. Pues mi condición 1 es esta, mi condición 2 es esta, y mi condición 3 es esta. Sería 0, 1 y 2. Guardo, arranco, espero, me tomo un café, vuelvo del café y podría estar esperando indefinidamente porque no me había cerrado esto. Vuelvo a darle. 6, 3, 5. Bueno, vamos. Nuestro pedazo de bucle magnífico. 2, 2, 2, 2, que topere, 2, sí. Así que sale el acentuado arroba. No se ve nada bien, ¿no? Properties. ¿Por qué no me deja? Ok. Sí. ¿Vale? ¿Lo vemos? Vale, pues esto es muy parecido a lo que tenéis que hacer, ya os digo, en la práctica 2. Es muy parecido. Jugando con el módulo, pues se pueden hacer que siempre que queramos hacer cosas iterativas. Bien, la otra cosa que os comentaba era cómo hacer un bucle ascendente y un bucle descendente. Bien, para ello, bueno, primero, es importante ver que aquí esto lo debemos dividir en dos cosas. Ya tenemos la primera parte de la pirámide, la tenemos hecha, ahora necesitaremos otro bucle para la parte inversa. Para la parte inversa necesitaría tener otro bucle distinto y ese bucle distinto pues básicamente iría, si esto es 1, 2, 3, 4, 5, después tengo que tener 1, 2, 3, 4 niveles. Entonces esto iría desde igual a 1 hasta altura menos 1. ¿Vale? Para que yo ya sepa que solo voy a hacer 4 niveles. Y aquí, fijaros, yo aquí necesito... vamos a ver cuánto vale la I. Yo como siempre me gusta hacerlo con numeritos. Voy a imprimir aquí para no tener que ponerlo en la pizarra, ¿vale? Yo sé que en el nivel, en la I va a valer 1, 2, 3 y 4. Y yo me pongo 1, 3, quiero que imprima 4 asteriscos. Fijaros, esto que estoy haciendo yo es lo que yo os recomiendo que hagáis en papel vosotros antes de empezar a programar.
Yo sé que la i tiene que valer, va a valer, cuando la i valga 1 va a valer esto, cuando la i valga 2 va a imprimir esto y cuando la i valga 3 y 4 va a ir haciendo esto, ¿no? Esto es lo que yo quiero que haga. Entonces, ¿cuántos asteriscos quiero imprimir cuando la i vale 1? Cuando la i vale 1 necesito que este valor límite, que el valor límite de la j tiene que ser cuando la j sea menor que... A ver, cuando la j vale 0, si yo pongo aquí j menor que 0, a ver, si yo pongo aquí j menor que 1, en el bucle normal de toda la vida, ¿cuántos asteriscos se imprimen? Si yo tengo esto, voy a ponerlo mejor todavía. Venga, pongo aquí, perdonadme. Si yo pongo esto, J0, esto, ¿cuántos asteriscos imprime? ¿Cuántos asteriscos imprime eso? J igual a 0. ¿Cómo empezaba esto? J igual a 0. ¿Es J menor que 0? No, pues sale ninguno. No imprime nada. Si yo pongo J igual a... Sí, J igual a 1, ¿cuántos asteriscos imprime? 1, ¿no? 2 imprime... Aquí imprime 0 asterisco. Si esto vale, imprime asterisco, asterisco, ¿no? Esto lo sabemos, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es una expresión que cuando la i, para la i que vale 1, cuando la i valga 1, como quiero que imprima 4 asteriscos, ¿cuánto tiene que ser esto? J menor que... Para 4 asteriscos, ¿cuánto tiene que ser? J menor que... A ver, no con altura, con número. Si yo tengo J menor que 2, ¿cuántos asteriscos imprime? 2, ¿no? Entonces, si yo quiero imprimir 4 asteriscos, ¿cuánto sería J menor que 4? Entonces, aquí quiero que sea J menor que 3, aquí quiero que sea J menor que 2 y aquí J menor que 1. Entonces yo quiero una condición que me vaya variando, primero valga 4, cuando la i vale 1, que valga 4. Cuando la i vale 2, que valga 3. Cuando i vale 3, que valga 2. Y cuando la i vale 4, que valga 1. O sea, tengo que convertir esto en una expresión en base a i. ¿Cuál sería? Sabiendo que mi altura es... Si yo sé que... Y puedo poner la altura también. Bueno, en realidad, suponiendo con el 4. ¿Os la digo? ¿Cuál es la expresión? J5 menos i. ¿Lo veis? 5 menos i, ¿cuánto vale? 5 menos 2, 5 menos 2, 3, 5 menos 3, 2, 5 menos 4, 1. No, claro, aquí estaba ejemplificándolo, Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner para este bucle al final? Pues es altura menos i. Altura menos i me da... Esto era para que entendierais para el razonamiento que yo he seguido para sacar de dónde viene este altura menos i. Esta altura menos i para que yo quiero que al principio me imprima 4 asteriscos, después 3, después 2, después 1. ¿Vale? A medida que la i va a ir aumentando,
la altura va a ir. Y entonces así ya tengo un bucle en positivo. No te hace falta tener un bucle en negativo. Lo podríamos hacer. Se puede hacer, pero primero quería que lo vierais de esta forma. Vamos a probarlo. F6. Bueno, yo esto no le he dado a terminar esto. F6. Por Dios, ¿qué me pasa? F6. Sí. Que me gusta que me repita. Tenemos nuestro pedazo de bucle decremental. ¿Qué pasa si lo quisiéramos hacer con bucles decrementales? Bueno, pues sería muy parecido. Bueno, sería ya más sencillito, porque ya no nos haría falta. Para esto yo os recomiendo que hagáis una prueba rápida, ¿vale? Directamente voy a cambiarlo, voy a poner solo un bucle para hacer una prueba rápida. Y esto tienes que inicializarlo con un valor, por ejemplo, altura menos i, que es el mismo, perdón, ¿qué iba a hacer yo? No, desde int igual a, sí, altura menos i, va a ser el 4, a 4, primero voy a hacerlo con esto y ahora veremos cómo funciona. J menos menos y altura mayor o igual a 0, ¿vale? Mayor o igual a 0. A ver qué imprime esto. Voy a comentar todo el código para que ni siquiera me pida nada, ¿vale? Porque no quiero que me imprima nada. Solo quiero para ejemplificaros, ahora les comento para verlo todo. Desde igual a tal. Esto que va a imprimir. Y esto además encima voy a hacer simplemente un print. Voy a decir que imprime el valor de la J. Los bucles decrecientes ¿veis? Funcionan de esta manera. Esto es un proceso que dice 4, 3, 2, 1, 0. Así funcionan bucles. Entonces, si yo quisiera que esto imprimir de manera decreciente, pues en este caso yo lo que quiero es un valor. El que tengo que afectar, ¿cuál es? El de la i. Quiero que sea que la i empiece por 4, después por 3, después por 2 y después por 1. Para que yo ya pueda poner j menor o igual que i, como tenía antes. Entonces, lo único que tendría que mover es el bucle de arriba, el bucle de la i. Entonces, con bucles decrecientes, el único cambio que habría que hacer, voy a dejarlo esto por aquí, el cambio sería así. Copiarlo. El cambio sería desde la la i, desde altura menos 1, mientras que la e sea mayor o igual que 1, porque quiero que termine en 0, porque terminará ahí siempre hay que poner el máximo, es decir, quiero que mientras sea 0 ya cuando llegue, mientras sea mayor que 0, mientras que sea mayor o igual que 0, efectivamente, para que cuando llegue mayor o igual que 1, sería lo suyo. Mientras que sea mayor o igual que 1, va a ir restando, entonces va a ir j igual a 4, a 3, a 2, a 1 y después se terminará. En este caso ya la instrucción dentro del bucle es exactamente igual que antes. El bucle interno es exactamente igual que antes, ¿vale? Porque ya es en positivo. Voy a comentar esto y esto fuera también. Lo de antes lo voy a comentar. Esto sería la explicación y esto es opción A. Opción
sin bucles decrementales. Y la opción con bucles decrementales, que es esta. Entonces, en principio, esto debe de hacer lo mismo. Vamos a verlo. 6. ¿Qué? Me he quedado sin... Ah, perdón. F6. Sí. Hace lo mismo. Realmente es exactamente igual, ¿vale? La única diferencia es que en uno tenemos el bucle decreciente y en el otro lo tenemos los dos con bucles crecientes, ¿vale? Esto es ir jugando poco a poco. Bueno, como os decía, vamos a simplificar el código gracias al concepto de función. Para eso, bueno, voy a explicar primero un poco en qué consiste el proceso de la función. Es relativamente sencillo. Una función se hace de la siguiente manera. Primero, siempre tienes que poner el nombre de una función, ¿vale? Un conjunto de variables que son los parámetros que le vas a meter a esa función, que siempre tienen el tipo, el nombre de la variable, el tipo, el nombre de coma, el tipo, el nombre de la variable, y después el tipo de lo que devuelve esta función. Y entonces dentro tienes el código y por último una instrucción return, que es lo que devuelve la función. Por ejemplo, imaginaros que vosotros en vuestros programas queréis tener una función ya hecha que haga una suma. Esto es muy tonto, porque eso es A más B. Pero imaginaros que eso lo queréis poner siempre. Pues lo único que tenéis que tener, la función suma, sabes que devuelve un entero, y que va a tener dos parámetros, el parámetro A y el parámetro B. Aquí dentro puedes definir otras variables que solo se ven dentro del bloque de la función. Y entonces pues ya haces las instrucciones que quieras, por ejemplo es igual a más b y devuelves S. ¿Qué pasa? Que cuando en el programa principal yo le dé a invocar a esta función, a suma de 2,3 me devuelve el 5. Va a ser una... También hay funciones que no devuelven nada. Imaginaros, por ejemplo, hay una función que lo que te imprime solo hola en la pantalla. Bueno, pues en el caso de que no quiera que devuelva ningún valor, porque no voy a tener un return, pues pongo void. Void en inglés es el vacío. Es como... y por ejemplo, fijaros qué útil. Yo puedo aislar un código, imprime asteriscos, que me da un valor y me devuelve, perdón, no devuelve nada, sino que imprime un número variable de asteriscos. De esa manera ya tengo una función imprime asterisco que puedo llamar donde quiera y puedo decir imprime asterisco 10 y ya imprime 10 asterisco, imprime asterisco 2, imprime. Entonces, bueno, el uso de la función es muy sencillo, es simplemente definir esta función. Entonces, quiero que me hagáis una función, sabiendo esto, hacer un programita que tenga una función que sea imprime cabecera, que lo que haga sea imprimir hola, bienvenido al programa y rayita, 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 por ejemplo, una imprime cabecera de lo que le imprimes al usuario, ¿vale? Os dejo un segundito para que lo hagáis, a ver si sabéis cómo sería. Bueno, esto es relativamente sencillo, ¿no? Bueno, yo me voy a crear un nuevo proyecto, ¿vale? Un nuevo proyecto se llame cabecera. Y en este nuevo proyecto, pues bueno, pues lo único que tendré que hacer es pues hacer un function cabecera. Perdón, function. Perdón, estoy con otro lenguaje. Voy cabecera. En este caso, como no tiene ningún parámetro, pues le pongo voy cabecera y aquí un print. Bienvenido a mi programa. Algo así. Barra n. ¿Vale? Bienvenido a mi programa. Y entonces ya, pues lo único que tengo que hacer en el bloque principal es llamar a mi función cabecera.
como no tiene ningún parámetro y no devuelve ningún valor, puedo llamarla directamente y ya está. Fijaros, qué fácil. Entonces, de esta manera, yo cuando le doy a ejecutar, pues me sale la ejecución. ¿Para qué me sirve esto? Pues imaginaros que yo ya tengo mi programa y yo ya puedo coger esta función y el programa anterior de pirámide, pues puedo ponerla aquí al principio, la función de cabecera, y llamar a la cabecera cabecera. Y pues ya, si le doy, aquí, si le doy a F6, aquí activo el proyecto para que me ejecute este, lo guardo y le doy a F6, pues sale bienvenido a mi programa. 4, 2, 5. ¿Veis? Ya tengo la cabecera en todos mis programas que yo ponga, ya puedo. Más adelante veremos la modularización que podremos incluso dejarlo en un archivo separado y no tener ni siquiera que pegarlo aquí cada vez que... De hecho, cuando nosotros usamos print, en realidad esto es una función que está hecha en otro sitio que estamos incluyendo. ¿Qué más cosas creéis que se pueden aislar de una cosa muy útil que se suele utilizar en todos los programas? Pues, por ejemplo, ¿seríais capaces de hacer una función para que esto te lo aislara como una función que se llamara pide número, por ejemplo? Pide número, ¿cómo sería? Os pongo... Claro, le tiene que pasar el parámetro, sería pide número. A ver, sería una función que ¿qué devolvería? Si dices pide número, ¿qué debe devolver? Un número. El número que vas a... La cosa, lo que yo quiero es que hagáis que yo pueda llamar a altura igual a pide número. Y ya él solo, dentro de pide número, te imprime... ¿vale? De hecho, bueno, se debería llamar pide altura, pero vamos, pide altura. ¿Cómo sería? A ver, devuelve un entero, ¿no? Entonces, esto debe de ser algo así como int pide altura. ¿Se le pasa algún parámetro? No se le pasa ningún parámetro. Y esto va a devolver un return altura. Entonces, pues, a ver, lo único que tengo que hacer es poner esto aquí. Ya está. Y como estoy usando la variable altura, tengo que definirla aquí dentro. Fijaros que este no tiene que ver con la siguiente, con la anterior. Lo suyo sería, para que esto fuera más reutilizable, pide número, que se llamara pide número, y así lo podéis usar en todos vuestros programas. Copiáis la función, dime un número, claro, y ya lo podéis usar en todos vuestros parámetros, en vuestros programas. Cada vez que pedís un número, pues podéis, veis que así es genérico, ¿no? Totalmente, ¿no? Veis que así es totalmente genérico, pide número. Entonces esto es muy útil porque cada vez que pidas algo, imaginad que quieres dos números, pues dame un número, dame otro. Se podría hacer incluso mejor todavía haciendo que este mensaje fuera, se le pasara como parámetro. Para eso deberíamos de saber una cosa que todavía no hemos visto, ¿vale? Pero bueno, con esto pues ya lo tendría generalizado. Pero es más, ya que estamos, esto, fijaros que esto lo estoy usando aquí y lo estoy usando aquí, ¿no? ¿Lo veis? Que estoy usando exactamente el mismo código en un lado y en otro lado. ¿Lo veis? ¿Cómo podría aislar eso en una función? Os dejo 5 minutillos.
¿Cómo se llamaría esta función? Esta función, si la tuvierais que describir con palabras, ¿esto qué hace? ¿Eso qué hace? Imprime una línea de cara, pues le podemos llamar imprime línea, ¿no? ¿Y qué es lo único que se le pasa como parámetro? El largo, ¿no? de la línea que yo quiero, ¿no? Que en este caso, ¿qué variable es? Es la i, ¿no? La j es lo que va variando. Pues nada, sería una, venga, ¿cómo sería ese imprime línea? Que se le pasa una variable de largo. Lo dejo para que lo veáis las dos cosas. Voy a ponerlo aquí chiquitito para que voy a quitarle los entes para que salga todo a la vez, para que no tenga esto. Bien, ¿qué pinta tendría esto? Pues nada, la función es una función que no, en este caso, no devuelve nada. Imprime línea. Le doy un largo. Y lo que voy a tener es lo que está aquí dentro. El bucle de dentro, esto de aquí, más el print barra n. Como imprime una línea y hace un enter. Como no devuelve nada, no tengo que poner un return. Entonces, lo único que haría es seguir esto y lo que el largo de la línea es lo que me da el final del largo. Bueno, pues ya tengo esto, con lo cual lo bueno es que ya, como tengo esto aquí ya, ¿qué es lo que tengo que poner aquí dentro? Pues lo único que tengo que poner, ya puedo sustituir todo esto como imprime línea de altura. Perdón, de altura no, de i. ¿Lo veis? Voy a quitar toda esta explicación. Bueno, no la voy a quitar. Voy a copiar esto en un archivo vacío para que después os lo pueda dejar. Voy a dejarlo refactorizado completamente y ya. Vale. Pues entonces ya tengo esto aquí y ya tengo... Y este es lo mismo, con lo cual... Fijaros el código, la belleza que tiene este código, ¿no? Lo estáis viendo, ¿no? Que da gusto verlo, ¿no? Venga, vamos a ver si lo hace. F6. Ejecuto. Bienvenido a mi programa, dimos número 5. Pero es más, yo puedo simplificarlo más todavía. Yo puedo coger y, como esto más o menos me da el número de niveles, pues puedo coger y, por ejemplo, yo dentro de una función puedo llamar a otras funciones, con lo cual yo podría hacerme un imprime, por ejemplo, pirámide. Claro, lo que pasa, tendría que tener dos distintas, porque esta es una y esta es otra. Esta es creciente y esta es decreciente, lo veis, ¿no? Para poder imprimirla, para poder tener una pirámide, tendría que hacerlo los dos con los bucles crecientes. Como yo tenía una forma de hacerlo con bucles crecientes, con bucles decrementales, para que sea exactamente igual, voy a ponerla con esta otra, de esta otra manera. Voy a hacerla con la de, en este caso, he sustituido esto por imprime línea de, en vez de i, era de altura menos i. Veis que ahora ya es exactamente lo mismo, es el mismo bucle, lo único que cambia es el valor del que empieza. Entonces yo podría tener el imprime pirámide, que sería un int de altura, y
No, lo estoy haciendo fatal. No, perdonadme, no se puede refactorizar. No se puede refactorizar porque esto va a ser siempre distinto. Va a ser siempre distinto. Tendría que poner pirámide incremental y pirámide decremental. Dos funciones. No lo puedo mezclar los dos en el mismo. No lo puedo. He dicho una tontería. No puedo. Esto ya no se puede simplificar más. Pero sí podría simplificar esto un poco más. Por ejemplo, haciendo un pide altura. Pide altura, que sería el que llamaría a pide número, return altura. ¿Veis? De esta manera el pide altura ya sería específico de la altura porque te iría preguntando que es un número par, pero se apoya en pide número, ¿lo veis? Y entonces, perdón. Ya lo único que necesitaría aquí sería cabecera, pide altura. Me quedaría el código de esta manera. Voy a darle a guardar, le doy a F6. Sí. 5. Y me he equivocado aquí porque me he metido altura, este bucle infinito, lo he metido en... es que estoy fatal. Es que lo he dejado, tenía que hacerlo en bucles decrementales, me he equivocado. Es en bucles decrementales, tal como funciona, tengo que hacerlo con bucles decrementales. Bueno, pues esto. Bucles decrementales y así para que la i valga desde tal hasta tal. F6. Sí. 2, 4, 5. Bien. ¿Qué está pasando aquí? Desde i igual a altura. Vale, porque es que altura no tiene ningún dato. Es altura igual a pi de altura. Esto ya me recuerdo. Altura es que estaba con un número al azar ahora mismo. Ahora sí. Altura tiene un valor. Ahora sí. Esto. F6. 100. 2, 4, 5. Bueno, no es muy espectacular porque hemos hecho lo mismo, pero lo interesante de esto es que para mí es la clave de la función, es que con las funciones nos posibilita dividir el problema en cosas más sencillas, en fragmentos de código más sencillos, que son las funciones que tú tienes. Entonces, estas funciones puedes que algunas las puedas reutilizar de un programa a otro, con lo cual lo escribes una sola vez y ya en tu programa principal usas esto. Por cierto, para que os vaya, vamos, no es esto más allá de la asignatura, pero este proceso de pasar de un código más complejo inicial a un código más sencillo a base de ordenarlo y agruparlo en funciones, ese proceso se llama refactorización. Si alguna vez oís, voy a refactorizar el código, significa voy a ordenarlo, estructurarlo y agruparlo. ¿Ventajas que tiene esto? Bueno, que fijaros, si vosotros mañana leyerais este código fuente, pues rápidamente seríais capaces de leer, entender, pues piden la altura, después imprime una línea. Como no me negaréis que este código no es muchísimo más sencillo de leer, ¿no? Muchísimo más sencillo de leer que no el código principal. ¿Lo veis, no? Entonces, siempre que podáis agrupar en funciones y eso os permite, pues, dividir el problema en cosas más sencillas para no tener que estar pensando siempre en un código muy complicado. ¿Vale? Bueno, pues con esto era lo que teníamos para ver hoy. Ya nos vemos en la próxima tutoría.